Y ahora nos vamos a ir a Taxco, que es pues un lugar en el que emulamos al barroco mexicano tardío, Enrique, Sí. a través de sus construcciones. Claudia, buenos días. Buenos días. Hola, buenos Claudia. días. ¿Cómo están? ¿Qué nos trajiste? ¿Nos trajiste plata o no? Ay, pues yo quisiera que me llevara un novio allá a Taxco, como bien dices, las parejitas, muy Se románticos. usa mucho, ¿no? ¿Es para eso ese lugar? Pues mira, Sí. para muchas otras Emula cosas. el romanticismo, Taxco. Está lleno de hotelitos y con unas vistas Eso es lo que creo que hay que No es decir. caro, está cerca de la Ciudad de México. Está muy cerca. ¿Qué más quieres? 176 kilómetros, o sea, No es unas nada. 2 horitas. Y claro, la carretera, sobre todo en la última parte, sí está, ahora sí que con mucha curva. Así es. Pero muy bonita porque efectivamente está encima de una colina y tienes unas vistas espectaculares de estos hotelitos. Y también si tú quieres subir al teleférico, realmente la vista es lindísima. Y bueno, qué más bonito que estar con tu pareja viendo la vista. Oye, ¿el ¿verdad? clima? ¿Cómo El es? clima es maravilloso. Fíjate que es parte del círculo del Sol. Sí. Son 3 ciudades que forman un triángulo, el triángulo del Sol, no el, El círculo, triángulo, perdón, el triángulo sí. del Sol. Es Ixtapa, Acapulco y Taxco. Mira. Y fíjate que ahí dice 365 días al año de sol asegurados. ¡Ah, Sí. qué maravilla! Entonces Sí. es otro de los motivos por los que Taxco siempre es un lugar pues realmente lindo para visitar para nosotros los capitalinos, está muy cerca. Y claro, hay que ponerse buenos con ahora sí que generosos, porque hay unas platerías espectaculares. Taxco fue realmente la capital, fue la primera mina de plata del continente. ¿La primera? La primera en explotarse. Sí. Entonces, realmente es un oficio antiquísimo que tiene esta ciudad, que todavía conserva, obviamente y lamentablemente, sí se cerraron ya las minas de plata, prácticamente todas. Hay varias haciendas, no en el pueblito, que es muy lindo, el empedrado, lo que llaman el pueblo viejo, sino afuera, que es otra cosa muy linda que se puede hacer, ir a visitar. Hay una, por lo menos, que está ya abierta al público, se llama San Juan Bautista, pero ahí tenemos en pantalla... Eso es un atardecer allá. Imagínate tú dime cómo si no no va a es ser romántico. de los enamorados. Mira esos Exactamente. callejoncitos para caminar. Muy con la guanajuatense, pareja. ¿no? ¿O qué? Sí, muy del estilo, ¿No? aunque con más calorcito que Sí, Guanajuato. mucho más Sí. calor, mucho más calor. Por Es ser cierto. guerrero. Es Buena observación, totalmente Enrique, virenal. sí. Vean Mira, qué lindo qué está. delicia. Ahora sí que trepado en la montaña, encumbrado allá. Tiene muchísimas terrazas donde uno puede efectivamente admirar los atardeceres. Sí. Y claro, ahí tenemos la famosísima parroquia de Santa Prisca, que es un símbolo, así como en San Miguel de Allende, la parroquia de allá, ¿verdad? Es muy alta. Fue, creo que el edificio más alto, pues creo que incluso, a ver, déjame checar, pero el dato es el edificio más alto de México hasta el 1806. Mira nada más. Entonces, pues realmente tiene una portada churrigueresca, porque como bien lo dices, es barroco tardío. Sí. Entonces, muy recargado ya, el Sí. máximo ahora, mire qué bonitas tomas, Ve nada realmente. más. ¿Te subiste tú a ese dron, Claudia? No, Ahí al llevas dron tú. no, al dron no. Oye, vi que tiene como un corcovado, ¿no? Tiene ahí una... Sí, rep- tiene un Cristo, que... ¿Como en Río? Pues no tan Más grande, bonito, más pero bonito la el de verdad es que Taxco, se me ve gusta muy más. bonito porque además está en piedra, es una piedra como colorada, Sí. a lo mejor lo vamos a ver en alguna imagen. Y bueno, varias iglesias porque había mucho dinero, Taxco era una ciudad muy rica, obviamente tuvo sus altas y bajas. Fíjate que hay una anécdota muy linda y hay un museo que me gustaría recomendarles, es el Museo Arqueológico Guillermo Spratlin. Él fue el impulsor en los años 20 de la nueva platería mexicana, todos estos trabajos que conocemos con muchas formas, digamos, prehispánicas. Sí. Él, que era un neoyorquino, que fíjate que era representante de Diego Rivera en Nueva York, le consiguió una de las exposiciones más importantes que tuvo Diego allá en el Met, en el Museo Metropolitano de la ciudad, y con ese dinero, el que ganó con las comisiones, se compró una casa en Taxco. Mira. Y entonces se mudó para allá y empezó a trabajar de una manera diferente, mucho más moderna, la platería que ya, digamos, realmente se sacaba plata no para hacer, sino para tenerla en las arcas de la nación. Acuérdense Claro. que en ese entonces la plata mandaba sobre el oro. Hubo un momento donde la plata era lo que regía en el mundo. Pero yo no quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es meterme en esas cascadas, cuéntanos. Bueno, pues esas mira, cascadas, ¿dónde están? Fíjate o sea, tenemos que hay, ecoturismo también. Por en supuesto, Taxco. eso es maravilloso porque Sí. están las pozas azules de Atzala, que es un lugar pues cristalino de unas aguas divinas. Son 7 boquetes entre árboles y paredes rocosas donde hasta te puedes meter a nadar. ¿Sí se puede? Claro que sí, ¿No es te puedes peligroso? meter a nadar. Te ve frío. Bueno, si sabes nadar, ¿no? Porque Sí sabes nadar, ¿verdad? Sí. porque si no, Entonces no mejor
mejor no. corres peligro. Mejor nada más verlas desde lejos. Desde lejitos, sí. Pero la verdad no, también hay, como decían, pues mucho ecoturismo y también alrededor las cascadas de Calotenango, 80 metros de altura. Y bueno, se pueden combinar las dos cosas, ¿no? El pueblito, callejonear, ver los espectáculos. Oye, ¿la comida? La Eso. comida ¿Qué hay de deliciosa. comer? Pozole guerrerense. Uf. Ay, ay, Para ay, ¿cómo es ese? Ahí está El Cristo. el Cristo. Fíjate que el pozole, yo creo que les echan Es mariscos. verde. Es verde. Es ¿no? verde. El pozole guerrerense es verde y es mira, delicioso. Mira. Fíjate. Sí. Ese Y- sí nunca lo he probado. Y ahí pero- hay restaurancitos, fonditas, la Sí, gastronomía como para tú todos dices, los muy precios. económico porque es una ciudad que fue muy turística, pero lamentablemente tuvo como muchos altos y bajos y ahorita no va mucha gente. Ya. Es un poco este pueblo olvidado, que es un pueblo realmente magnífico que tenemos Sí. muy cerca, que bien vale la pena visitar ahora que no está tan, ahora sí que tan Tan de turístico, moda, ¿no? tan de moda. Hay Exacto. que llenarlo. Y está muy Además que- cerca. Muy Muy cerca, cerca, ¿no? muy cerca, muy cerca. Y salen autobuses de la Ciudad de México Sí, cada hora. y más o además puede menos. uno parar también en Cuernavaca porque está, digamos, de alguna manera en el camino, o incluso cuando se va uno hasta Acapulco puede hacer, no Una es, escalita, puede estar en el ¿no? camino, pero es una escalita, puedes quedarte a dormir en Tasco y muy lindo porque rompes el ¿De Cuernavaca viaje, ¿no? cuánto tiempo más nos aventamos Híjole, a...? fíjate que yo no sé, porque sí es la carretera con tiempo exactamente, pero ¿qué serán? ¿Unos 80 kilómetros? Como 1 hora y 70? 20 de Cuernavaca. Sí, porque es más o la, menos. cerca. es la carretera Sí. más difícil, ¿no? Así es. como la que tiene las curvas, así que váyanse con Sí. cuidado si se van en coche, si no en camión, mucho más fácil. Oye, ¿llueve mucho o no? Pues no, fíjate que el sol es permanente, rico. es permanente. Hay grutas cercanas. Ah, también las Sí. Cacahuamilpas. No son tan cercanitas, pero bueno, Sí. están espectaculares las de Cacahuamilpa. Y creo que hay otras, la verdad, no sé si tú te conoces alguna otra que además de las... Porque Cacahuamilpa está Conozco como las a de 2 horas. Cacahuamilpa. Exacto, Cacahuamilpa está muy lindo. También se puede llegar desde Ixtapan de la Sal, está como a mitad camino. Sí. Son unas rutas, esas sí las conozco, son espectaculares. Fui con la escuela todavía, ahora sí que en mis tiempos mozos. Hace poquito. Pero me acuerdo que me quedé muy impresionada como las mejores grutas de México. Oye, Claudia, decías que ya están cerradas las minas de plata, Sí. pero siguen vendiendo todavía Claro, artículos claro, de siguen plata? trabajando muchísimo. Hay todo un talleres de plata, básicamente, gente como Daniel Espinosa, nuestro famosísimo diseñador Claro. mexicano, que ya es a nivel internacional, se ha vuelto realmente un fenómeno en todos lados, ha abierto tiendas en Europa y demás. Él tiene sus talleres ahí, igual la familia Castillo, que son familias de toda la vida, plateras, tienen sus talleres, hay una callecita donde puedes encontrar cualquier cantidad de cosas lindas. También las comenzaron a trabajar desde los olmecas y los toltecas, o sea Ah, que bueno. realmente Mucha historia. el uso de la plata era anterior a la llegada de los españoles. Claro, Sin los duda. españoles estaban muy atraídos, mucho más atraídos, porque para ellos representaba un valor enorme llevarlo de regreso a casa, ¿verdad? Claro. Entonces, los indígenas, en cambio, lo veían simplemente como algo hermoso y no era un material de intercambio como el cacao, por ejemplo. que Era más valioso para Era ellos. más valioso para... Codiciadísimo. Entonces, bueno, pues hay este mercado, por supuesto, de plata. Fíjate que una amiga me acaba de estar hace poco porque quiere iniciar un negocio de plata en Estados Unidos con plata mexicana. Ya, es- O sea, que por supuesto que hay mucho que ver en relación Es como nuestra a... central de abasto de la plata. Qué bien. Exactamente, Gracias, exactamente. Claudia, A por esta ustedes. recomendación. Muchas gracias. Ahí está, señor, señora, muy cerca de la Ciudad de México.